He intentado perdonar a mi enemigo y no he podido, pues mis fuerzas y mi voluntad no bastan. Solo tú, Señor, podrás sanar mi corazón herido y romper estas cadenas que me atan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos. Entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Terminamos este ciclo de charlas cuaresmales que comenzamos hace 3 semanas, hablando de aquello de volver al Evangelio para volver a encontrarnos con el Señor que pasó haciendo el bien, con el Señor que murió en la cruz, con el Señor que venció a la muerte con su resurrección. Continuamos profundizando en la oración de Jesús, en la oración de los discípulos, y si recordáis, la semana pasada, cuando hablábamos del Padre Nuestro, os compartía con vosotros que alguna persona me he encontrado yo, algún cristiano y alguna cristiana me he encontrado con alguno de ellos, que me ha dicho aquello de yo no rezo el Padre Nuestro hasta el final. Me quedo a la mitad, porque cuando llego a lo del perdón, cuando llego a lo de las ofensas, como llego a lo de no puedo. Pues hoy os propongo esta charla, meditación, que va a versar precisamente no sobre ese problema, porque el perdón no podemos verlo como un problema, el perdón no lo podemos ver como una carga. Vamos a hablar del perdón esta noche como una cuestión, como una pregunta, que tenemos que hacerlo, pero también que tenemos que hacernos, pero también como una respuesta que tenemos que dar como cristianos. Vamos a intentar desarrollarlo un poquito, espero iluminar y dar alguna pista, y si no la doy, pues ya sabes, habrá que seguir pidiendo el don del Espíritu Santo para que despierte en nosotros el corazón lo más parecido al del Señor, al suyo. ¿Recuerdas aquel momento en el que San Pedro, el apóstol, se acerca a Jesús y le dice aquello de: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta 7 veces? Jesús es claro y le contesta aquello de: no te digo hasta 7 veces, sino hasta, pues eso, 70 veces 7. Que es lo mismo, como ya sabéis, que decir: ¿qué tontería me estás diciendo, Pedro? ¿No tienes claro de que mis seguidores, de que aquellos que han optado por esta relación nueva con Dios, tienen que estar dispuestos a perdonar siempre? ¿Acaso has olvidado el sermón de la montaña? ¿Acaso has olvidado las parábolas de la misericordia? ¿Acaso tienes los ojos cerrados y no estás viendo cómo trato yo a la gente? Hasta 70 veces 7. La psicología nos dice que cuando una persona ha sido ofendida, se pone en marcha un mecanismo por el cual las personas tendemos a imitar y a responder con la misma intensidad con la que nos han tratado, con la que nos han ofendido. Es lo que ya sabía en el Antiguo Testamento, se expresa en esa ley del talión del ojo por ojo
y diente por diente. Fijaos, eso ya lo llevamos en nuestra psicología. Nos sale instintivamente el defendernos de la persona que nos ha agredido, de la persona que nos ha hecho daño, de la persona que se ha portado mal con nosotros. Además, te garantizo que si esa dinámica que nuestra propia naturaleza nos saca de dentro, no la rompemos, no acabamos con ella, te garantizo que el mal se va a hacer crónico, se va a perpetuar y va a quedar una herida mal curada que nos va a hacer daño a nosotros, a los que intentamos defendernos, y casi con toda probabilidad va a hacer daño a esa persona que me ha agredido, a esa persona que me ha ofendido, a esa persona que me ha hecho daño. El mal va hacia adentro, pero también va hacia afuera. Cuidado con hacer crónico esto. Además, voy más allá. Si encima a esta tendencia natural de nuestra psicología le metemos el resentimiento, bueno, ya te puedo decir que esto ya es casi imposible que podamos acabar con esa dinámica del mal. Porque lo que vamos a hacer es cerrarnos a toda esperanza, cerrarnos a una posibilidad de encontrar vías de solución, posible remedio para ese mal que tengo, que me han hecho, que me he hecho o que he hecho. Hay que yo poner un fotograma de la última película de Rocky, y ahí con Robert De Niro y Sylvester Stallone, porque en boxeo ya sabéis la revancha, ¿no? En esto del daño que nos hacen entre la persona ofendida, entre la persona que agrede, también nos sale ese deseo de revancha. Imitar instintivamente, como he dicho hace un momento, al agresor. El deseo de revancha es una respuesta mucho más instintiva ante una ofensa. La idea de que el sufrimiento posee como un poder mágico, esto lo llamamos también dentro de nosotros, dice, tú ya dale daño, ya se puede hazle un poco más porque hasta te vas a sentir bien. El sufrimiento, ya sabéis, el infligir sufrimiento a alguien no va a sacar nada positivo. Y vuelvo y en esa misma dinámica, ni hacia afuera ni hacia adentro de mí. Ni para curar una humillación, ni una agresión. Y digamos que si en algún momento alguna persona en ese deseo de revancha ha podido sentir o experimentar satisfacción, que a gusto me he quedado. ¿Ves? Donde las dan, las toman. Te puedo decir que eso es un sucedáneo. Eso te va a durar un instante, porque luego va a venir Doña Conciencia. Luego va a venir y se va a remover el corazón. Luego no va a venir lo que se llama el examen de conciencia. Los cristianos va a venir luego lo que es encontrarnos cara a cara con Jesús. Y entonces nos va a dar hasta en el carnet de identidad. Y nos va a decir qué más lo has hecho. No podemos tener deseo de revancha a la hora de luchar y de querer acabar con el mal. Sabéis que el día de nuestro bautismo, la primera unción con aceite que se nos hace a los cristianos es en nuestro pecho, en nuestro cuerpo, ¿no? Se nos unge con el óleo de los catecúmenos, también pidiéndole al Señor no solamente que consagre, que bendiga nuestra carne, nuestra alma, nuestro corazón, desde ese instante ya para el Señor de por vida, sino que al mismo tiempo estamos pidiendo al Espíritu Santo una gracia, y es que esa criatura que va a nacer por el agua del bautismo le ayude a lo largo de toda su vida a luchar contra las asechanzas del enemigo. ¿Te acuerdas la semana pasada en el Padre Nuestro? Líbranos del malo, del mal, líbranos de las asechanzas de aquel que quiere acabar con nosotros. Yo no sé si te has encontrado, pero
yo me he encontrado con personas que se ven incapaces de perdonar. Porque sencillamente confunden dos cosas. Confunden la cólera con el deseo de venganza. Lo confunden. Y no tienen nada que ver. Porque la cólera es una reacción normal cuando una persona está irritada. Todos intentamos pues defendernos, defender nuestra vida, defender nuestra dignidad como personas, como hijos de Dios. Y esa la cólera, digamos que en un primer momento no es mala. Eso es natural. Que nos salga, es decir, esto no puede ser. Esto tengo que defenderme, esto tengo que hacer algo. Pero no podemos dar el siguiente paso. No podemos dar el paso de la venganza. Porque cuando la venganza se une al odio, y como he dicho hace un momento, se une al resentimiento, pues va a hacer daño, va a humillar y va a destruir hasta el que ha hecho mal. Va a sembrar destrucción. Es, podemos decir, como una bomba atómica. Lo mata todo. No podemos pasar por este mundo como Atila. Ya sabéis lo que hacía, unas cosas que hacía Atila. Sembrar los huertos, sembrar la tierra de sal, para que no creciera nada. No podemos sembrar, hacer que nuestra vida sea una siembra que luego no produzca absolutamente ningún fruto en esta dinámica del perdón. Al igual que la semana pasada, vamos a fijar nuestra atención en las primeras comunidades cristianas, en los primeros cristianos. Allí ellos estaban muy convencidos de unas palabras que Jesús les dijo. Acordaros cuando dice el Señor, dice, conocerán que sois discípulos míos, que sois de mi grupo, que sois de los míos, si os amáis como yo os he amado. Si os amáis como yo os he amado. Y eso lo llevaban, insisto, tatuado en el corazón. Y mucho más allá en la conciencia. Cuidado, por eso es, acordaros aquel evangelio en el que Jesús dice aquello de, bueno, si algún hermano tuyo te ofende, mira, pues ve, háblale con cariño, si no te hace caso, cógete a otro hermano de la comunidad y ve, díselo con buenas palabras, con mano izquierda, con mano derecha. Mira, si los dos no podéis, vete con otros dos más, a ver si la unión y le abrí un poco los ojos, y si no, vete con la comunidad entera. Y al final dice, mira, y si esto es una cosa ya imposible, que no os hace ningún caso, trátalo como un publicano, trátalo como un pecador, es decir, tienes que amarlo si cabe todavía más, pero no puedes dejarlo en la estacada. Luego hablaré y desarrollaré un poquito esto. Por eso Jesús nos da la clave o la receta para extirpar el mal en la comunidad cristiana, en las primeras comunidades y también en la iglesia, ahora en los cristianos del siglo XXI. Ten claro que lo primero siempre, respetar a las personas. Respeta a las personas. Busca, antes que nada, la corrección a solas. La murmuración ya sabéis que es un pecado. No, vete directamente a la persona, cógete la parte, siéntala, mírala a los ojos y diré, ¿te has dado cuenta de esto? A lo mejor nadie te lo ha dicho. Mira, que esto no es cosa mía. Es que esto ya es público y notorio. Díselo con buenas palabras, díselo con mano izquierda. Sin elevar la voz, sin elevar el tono. De corazón a corazón. A ver, igual le tocas el corazón, igual despiertas su corazón y la llamas a la conversión. Si no acude, tercer paso, a un diálogo con testigos, si no, que intervenga la comunidad y si no, pues fíjate, distánciate de quien pueda hacer daño a los seguidores de Jesús. A veces hay que tomar un poquito de distancia, un poquito de distancia, para mirar y para tratar también como Jesús trataba. Entonces, la pregunta que tenemos ahí es, ¿cómo ha de actuar en concreto un cristiano, una cristiana, ante la ofensa? Y la respuesta a esa pregunta ya le he dicho al principio. Ante una ofensa, el único remedio, la única solución posible que hay, el perdón. ¿Metámonos esto en la cabeza? No, metámonos en el corazón. Si esto lo tenemos claro, como veréis dentro de un momento, vamos a ser los más felices del mundo. Vamos a dormir mucho mejor.
quien no sabe perdonar o quien no quiere perdonar, como dije hace un rato, puede quedar herido para siempre. San Pedro escucha las palabras de Jesús, conoció su capacidad de comprender, de disculpar, de perdonar. Él está dispuesto a perdonar muchas veces, pero no tiene claro quizás que haya que perdonar siempre. De ahí la pregunta que le hizo a Jesús, ¿cuál es la medida del perdón? ¿Hasta dónde tengo que llegar? La respuesta es hasta 70 veces 7, la que le da Jesús. Hay que perdonar siempre, hay que perdonar de manera incondicional. En la cuestión del perdón, mirad, no podemos descafeinar las palabras de Jesús. No podemos descafeinarlas. En el momento que descafeinamos el Evangelio, ya no es Evangelio. Porque ponemos excusas, como las que tenéis ahí puestas. A veces decimos que perdonar perjudica la salud del alma. Es que es malo. Hasta la salud del cuerpo. No, mire usted, no. Perdonar no perjudica seriamente la salud. No es perjudicial. Perdonar no le va a dar alicientes al pecador, al que te ha ofendido. No, quítate eso de la cabeza. No va a reafirmar al que te ha hecho daño. No se va a crecer. Probablemente te diga, menudo tonto, y permitidme la palabra, menuda tonta. Pues mira lo que te digo, prefiero pasar como un ignorante, prefiero ser un poco tonto, perdón por la palabra, a que me digan que soy un soberbio, a que me digan que pago con la misma moneda, a que me digan que tengo sed de venganza. Para perdonar, atención, hay que exigir primero el arrepentimiento. Pues no, señor. No tiene por qué haber primero arrepentimiento. A veces hay que perdonarlo aunque la otra persona, al que me ha hecho daño, no esté arrepentido. Quizás ese perdón pueda abrir la ventana al arrepentimiento. Probablemente. Pero el perdón tiene que ser el primer paso. Se nos puede pasar por la cabeza que la negación de Pedro es muchas veces una reacción normal. Acuérdate cuando dijo, Señor, no puede pasarte esto. Ya sabéis que Jesús le dijo aquello a Pedro, apártate de mí, dice, porque tú estás pensando como los hombres, no piensas como Dios. Pensar como Dios es pensar en clave de amor. Lo que humaniza, lo que nos humaniza, es precisamente el perdón. Lo que nos hace humanos es precisamente el perdón. Esto es nuestro. Una pareja sin mutua comprensión, ¿qué es lo que le pasa? Que se destruye. Si en un matrimonio no hay comprensión, mal camino llevan. A ver cuánto aguantan. Si en una familia nos encontramos que no hay perdón, vamos a vivir en esa familia un infierno. Y como os he dicho en alguna ocasión, en alguna homilía, grandes guerras se han producido en el seno familiar. Y si en una sociedad no hay compasión, esto lo estamos viendo todos los días, tristemente, cuando salimos a la calle. Estamos viviendo en una sociedad inhumana. Inhumana. Tú sales fuera y ya sabes que en el momento que sales fuera, ya no eres persona. Ya no tienes nombre. Tú lo que tienes es un número. Tú eres un número para la sociedad. Tú eres un número. Tu NIF, tu DNI. Cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en comunidad, nos gusta decir, aquí somos personas, estamos en el mundo, pero somos personas, con nombre y apellidos. Si de verdad queremos ser discípulos y seguidores de Jesús, debemos de rechazar estas premisas que os he dicho. Deberemos, como os dije el primer día, volver al Evangelio, a la escuela del Evangelio, para aprender y estar dispuestos a perdonar como Jesús nos perdona. Ahí tenemos una frase que escribió un pensamiento de un dominico, un fraile dominico que se llamaba Henry Lacordaire,
que creo que expresa muy bien, con lo que podemos resumir, si queréis, esta meditación. Él decía, ¿quieres ser feliz un momento, un instante? Véngate. Fíjate, un instante, véngate. Dice, pero si quieres ser feliz para siempre, perdona. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña? Las bienaventuranzas. Las primeras palabras. En las bienaventuranzas está escondido precisamente el perdón. Se habla de momentos de sufrimiento, algunos momentos de pena, de dolor, de persecución. Y ante todos ellos, el Señor no tiene otra respuesta que decir, dichosos vosotros, felices vosotros, bienaventurados, si entendéis, si comprendéis, si aceptáis el reto de vivir este camino, de vivir esta vida con humanidad. Luego hablará, como veremos dentro de un instante, del amor a los enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Jesús invita a perdonar siempre, nos está invitando a seguir el camino más sano y eficaz para erradicar de nuestra vida el mal. En el proceso del perdón, la persona más beneficiada, atención, la persona más beneficiada en el proceso del perdón es la persona ofendida. Siempre el débil, el que se ha llevado la peor parte, el que se ha llevado el daño, siempre es el más beneficiado en el perdón. Métete esto en la cabeza, métetelo en el corazón. ¿Por qué? Porque el perdón lo va a librar del mal. Porque el perdón va a hacer crecer su dignidad y nobleza. Porque el perdón le va a dar fuerza para recrear su vida. Y porque el perdón le va a permitir iniciar nuevos proyectos. En esta dinámica del perdón hay que tener en cuenta que esto no es solamente de tú a tú. Os he hablado antes de la sociedad inhumana, cuando en esa sociedad no hay perdón. El perdón debe de tener también una dimensión social. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquello de que el pueblo no perdona? Yo lo he escuchado muchas veces. ¿Cuántas veces hemos escuchado antes de llegar a los tribunales que ya el pueblo ha juzgado a una persona por un delito, por una atrocidad, por lo que sea? El pueblo no perdona. Si queremos construir una sociedad, no un futuro, sino aquí en el presente, un presente más humano, el camino nunca podrá ser el rechazar, estar en contra de la fraternidad que nos propone Jesús en el Evangelio. De Jesús, como bien sabéis, que nos perdona a todos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo estaban matando. Y lo estaban matando. Como sociedad, no podemos dejar abandonado a nadie en el camino. A nadie. A ninguna persona. Ni al que es culpable. En nuestra parroquia, como bien sabéis, tenemos a gente en el voluntariado de la pastoral penitenciaria. En la cárcel no te encuentras lo mejorcitos de la sociedad. Muchas veces te encuentras desechos de la sociedad. Personas que han echado a perder y han arruinado totalmente su vida. Por una decisión que han tomado, por un hecho por un delito que han cometido, ¿qué hace la Iglesia en un centro penitenciario? Dar testimonio de esto. Dar testimonio de que la persona se puede rehabilitar. De que el culpable, de que el pecador, de que el que ha hecho daño, es posible que vuelva a la amistad con Dios, a la amistad con el prójimo, que puede rehacer su vida, que puede descubrir que puede ser un hombre, una mujer nueva. De hecho, ya sabéis, cuando rezamos, y lo he comentado en alguna ocasión con vosotros en el credo los domingos, cuando decimos aquello de creo en el perdón de los pecados, precisamente estamos diciendo esto. Creemos en la persona, creemos en que una persona que ha metido la pata hasta el fondo, que se ha equivocado, que ha hecho mucho daño, puede nacer de nuevo, puede rehacerse como persona,
puede vivir como hijo de Dios. En resumen, el perdón es necesario para convivir de una manera sana. En primer lugar, en la familia, que es nuestra escuela de humanidad. Es donde hemos aprendido a ser hombres y mujeres, donde los roces de la vida diaria, como bien sabéis, producen roces, tensiones, conflictos. En primer lugar, en la familia. Si en la familia se vive el perdón, ahí lo digo a los novios, ¿no? Cuando van a casarse. Fulanito, tú vas a perdonar siempre a Menganita. Menganita, tú vas a perdonar siempre a fulanito. Pues como no esté dispuesto a perdonarlo siempre, apague, vámonos. No os caséis. Porque vais a vivir en un infierno. Porque la familia se puede llegar a convertir en un infierno. Y en la familia no es el todo vale. Es el decir, es posible vivir el perdón, descubrir el perdón. Es posible recuperar y, como he dicho, hacer de nueva a la persona. Lo vivimos también en la amistad, en las relaciones de amistad con los amigos, hasta en el amor de los novios, de los cónyuges, de los esposos, donde hay que aprender a actuar ante humillaciones, hay que aprender a actuar ante engaños, ante posibles infidelidades. Y hay que también, el perdón es necesario para esas múltiples situaciones que se nos van a presentar a lo largo de toda nuestra vida, en las que hemos de reaccionar ante agresiones, ante injusticias, ante abusos. Vámonos a los profetas y concretamente a aquel que está a caballo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque los profetas también nos hablaron de que el perdón va a ir de la mano de la conversión y la conversión va a ir siempre de la mano del perdón. La conversión es el acto del hombre que acepta una gracia que se le da. El perdón es esa gracia. Es una gracia, dice, y la conversión va a ser la concreción, la acogida de esa gracia. Dios nos perdona cuando vamos al sacramento de la penitencia. ¿Y qué comienza en ese instante? El camino de la conversión. El camino de la reconciliación es el principio. No podremos sentir la satisfacción de los pecados, de los pecados que se han perdonado, si nos cruzamos de brazos y no mejoramos una miaja a nuestra vida. Si no hacemos caso de la penitencia que nos ha puesto el confesor, que a lo mejor consiste en restituir, en devolver, no sé, el perdón, la puesta a punto, poner el acero, nuestra relación con el Señor, decir, bueno, estoy como cuando nací en el sacramento del bautismo, dice, tiene que tener una respuesta en nuestra vida. Y ese es un proceso que llamamos de conversión. Los profetas predicaban precisamente la conversión para prepararse para el perdón. Recordemos que Juan Bautista, él predicó un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, que luego iba a darnos Jesucristo. Él decía aquello, tenemos ahí unas palabras de Zacarías en el Benedictus, ¿no? Dice, tú irás delante del Señor preparando sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Cuando las personas, aquellos hombres y mujeres acudían a la orilla del Jordán a Juan, ya sabéis que le preguntaban, ¿y ahora qué tengo que hacer? Una vez que me he bautizado, ¿ahora qué toca hacer? ¿Os acordáis lo que decía Juan Bautista? Le decía a uno, dice, al que tenga 2 túnicas, dice, que dé una al que no tiene. Dice, al que tenga que comer, dice, que comparta. Hasta a los soldados, a los militares, dice, les predicaba la justicia. Contentaos con vuestro salario, no hagáis extorsión, no explotéis a nadie. A los recaudadores de impuestos, le decía aquello de ni violencia ni injusticia. Lo que hemos dicho. ¿Hay una puesta a punto en mi relación con Dios con el perdón? Pues ahora toca convertirse, ahora toca cambiar, ahora toca dar frutos. Ese perdón tiene que dar fruto. Porque la conversión no podemos pretender, queridos hermanos, que sea una idea. No, es algo más. Tiene que concretarse en la vida.
tiene que concretarse con frutos y tiene que verse siempre con vistas al perdón de los pecados. Si no, no es conversión. En aquel tiempo, cuando le preguntamos a Jesús y cuáles son los frutos que tiene que dar un cristiano, dice Jesús: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian, al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra, al que te quite la capa, déjale también la túnica, al que te pide, dale, al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desgraciados. Palabras de Jesús: sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, rebosante, colmada, remecida. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Yo ya puedo acabar aquí. Esto es el perdón. Este es el programa de un cristiano. ¿Esto cómo tiene que vivir un hijo de Dios? Es que eso, mira, no es imposible. Es cuestión de hacer opción. Esto es o lo tomas o lo dejas. O estás dispuesto a vivirlo o no. Pero lo que no podemos es quedarnos en lo que he empezado, como he comenzado al principio, en esa tendencia, instinto que nos sale del cuerpo, que después nos sale de la cabeza, que es la que nos engaña en ocasiones, de devolver mal por mal y de defendernos hasta el punto de utilizar todo lo que haga falta, odio, resentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a intentar diseñar una serie de pautas, de pistas, un pequeño recetario para que podamos llegar a eso del perdón. ¿Qué pasos tenemos que dar dentro? Primero nosotros. Vamos a empezar. Un corazón que está a punto de explotar, ¿eh? Está como una bomba, como muchas veces tenemos en nuestro interior, ¿eh? Primer paso: aceptar y entender los sentimientos de ira, rebelión o agresividad que broten de nuestro corazón. Reconoce eso. Eso simplemente significa que estás vivo, que estás viva, que eres humano, que eres humana. No es malo. En un primer momento, ¿eh? Acepta eso. Que no te dé vergüenza reconocerlo. ¿Ya? Si a veces te pasa por la idea de que tengo ganas de pegarle un bocado en la cabeza por lo que me ha hecho, pues que te sale de dentro, no lo vas a hacer, pero te ha salido de dentro. Te rebelas porque te han hecho mucho daño, porque se han portado mal contigo, porque te han faltado respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Acepta, entiende que esos sentimientos pueden brotar de ti. Pero inmediatamente corta por lo sano. Acepta, reconoce que eso sale de ti, pero a continuación serénate. Inténtate poner la paz a tu corazón. No le hagas ya más caso. Déjalo una miaja apartado. Recupera la paz del corazón para poder reaccionar de una manera sana. Yo iba a poner santa, que es mucho más que sana. De una manera santa, como Dios quiere. Ahí tenemos un corazón con alfileres. Toma la decisión de no vengarte. Tómala en tu corazón. No voy a hacer el ojo por ojo, diente por diente. No le voy a infligir daño a esta persona o a estas personas. No las voy a tratar como ellas o como esta persona me ha tratado a mí. No alimentes el resentimiento. Y por tanto, haz todo lo que puedas para que el odio, la ira, no se instalen en tu corazón. Toma conciencia, sí, de que tienes derecho a que se te haga justicia. Pero mira, quiero poner la maza de este mundo y la balanza, la justicia de este mundo. Aquí la justicia que uno busca es la de Dios.
es la única que pone los puntos sobre las íes. La única que no se equivoca. Si no la encuentras en este mundo, tranquilo, tranquila, que Dios hará lo que tenga que hacer. Dios siempre está atento al afligido, al grito del que lo invoca, a quien le han hecho daño. Y eso Dios lo tiene en cuenta. Pero también tiene en cuenta de que tú hagas este proceso también de conversión para alcanzar el perdón. Perdonar ya sabéis que exige tiempo. A veces sí, uno no lo puede hacer aquí y ahora. Para llegar a este punto a veces ha pasado mucho tiempo. Pero para llegar a perdonar probablemente pase más tiempo. No te agobies en este sentido, porque el perdón es el final de un proceso donde va a intervenir la sensibilidad, la comprensión, la lucidez, pero también la fe en Dios. Igual que cuando tenemos una herida que nos hemos hecho en el cuerpo, pues sabemos que a veces tienen que darle puntos, a veces se infecta, a veces tenemos que estar tratándola mucho tiempo. Hasta hay heridas, como bien sabéis, que cuando el tiempo está una miaja removido, ¿qué es lo que pasa? Que hasta nos duele. Y de los huesos ni te cuento. Ni te cuento. Pues con el perdón pasa lo mismo, es decir, a veces el perdón va a tardar en llegar, pero no te agobies en esto. No pierdas los papeles. No te desesperes. Por eso es muy importante que compartamos con alguien nuestros sentimientos. Es importante que compartamos cómo nos sentimos ante la experiencia del dolor de una ofensa. No para criticar, no para cortar o para murmurar o para cortar trajes. No, para descansar, para compartir y pedir oración, para decir a una persona a la que quiero, que en el matrimonio puede ser el esposo o la esposa, que puede ser el amigo, nuestros amigos, nuestras amigas, que puede ser el director o el acompañante espiritual, que puede ser el cura o el párroco de tu pueblo, que puede ser la vecina con la que te llevas o vecino que te llevas también. Pero compartamos esos sentimientos, no nos lo comamos solos. Tanto cuando nos sentimos eufóricos en lo bien que va ese proceso, como cuando necesitamos, oye, estoy que me sale pegarle el bocado y mira que he hecho propósito de que no salga la ira ni el odio dentro de mí. Pero necesito decírtelo porque diciéndotelo parece que me quedo más a gusto. Compartamos nuestros sentimientos en ese sentido. Hay que orar, hay que pedir a Dios la gracia de su Espíritu Santo, hay que pedir los dones de consejo y de fortaleza para emprender el camino hacia el perdón de Dios, el que Dios quiere, y sobre todo para no desfallecer, para no caer en el camino, para no abandonar, para no tirar la toalla, porque allí el maligno, el demonio va a salir a nuestro encuentro y nos va a tender la trampa a decir, ¿ves cómo no merece la pena? ¿Ves qué tonto eres? ¿Qué tonta eres? ¿Ves que...? No, Señor. El cristiano sale victorioso en la cruz, que después del Calvario el Señor nos ha enseñado que hay vida, que hay victoria, que hay resurrección. Experimentar es el último de los puntos, ahí esa figura que quería poner de modelando y diseñando ese barro, ¿no? Dándole forma a ese barro. Dice, el último sería experimentar en los tiempos que Dios me vaya marcando la belleza y la generosidad del perdón que hace nuevas todas las cosas, que hace nueva también a la persona. Vamos a terminar, nos cuesta creer, vamos a terminar con unos pasajes del Evangelio que van a poner luz a esta cuestión del perdón. Casi todos los conocemos, los textos de los que voy a hablar. El primero de ellos es el de esa mujer que fue a una casa en la que Jesús estaba cenando una noche y ya sabéis lo que hizo. Se puso a los pies,
le derramó perfume, se enjugó y lo secó con sus cabellos, etcétera, ¿no? Aquí en este texto podemos decir que el perdón es, en primer lugar, es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Lo tenemos, he dicho, en el credo. Creo en el perdón de los pecados. Tenemos un problema, todos, por el hecho de ser hombres y mujeres, y es que nos cuesta una miaja, nos cuesta un poquito, a unos más, a otros menos, aceptar que nos amen. Y que nos amen como somos, con nuestras luces y con nuestras sombras. Yo cuando alguna vez he escuchado y dice, no tienes vergüenza, yo me echo a temblar. Uf. El día que perdamos la vergüenza, malo. El día que perdamos el pudor, malo. Malo. Hay que aprender a dejarse querer, porque es uno de los peligros que hay en la vida, es el de la desesperación, la humillación de nuestro pecado y la vergüenza de caer una y mil veces en las mismas faltas. La salvación es creer que nos aman a pesar de nuestros pecados. Y ya sabéis que no es que nos ama mejor que nadie y más que nadie es el Señor. Un fariseo invita a Jesús a comer, un gesto, pues eso, de alianza, de amistad, de hospitalidad. El Señor se echa, dice el texto en el diván, el texto de San Lucas, ya sabéis que en aquellos tiempos se comía una miaja tumbado, sobre todo en esas comidas solemnes. Dice, de repente, sin que nadie lo espere, sin avisar, se presenta una mujer pecadora con una actitud excepcional, porque se pone a los pies de Jesús a hacer lo que hizo. Todos los que estaban en la cena, dice el texto, que la conocían. Todos la conocían. Y sabéis lo que suele suceder Lo que suele suceder es que los que son más feroces a la hora de condenar a alguien son aquellos que quizás han aprovechado de esa mujer. Cuando me encontrar alguna persona con una inquina especial hacia un tema o hacia una persona, digo, no sé, a lo mejor tienes que revisar algo en tu vida, no lo llevas bien, ¿eh? Cuidado, cuidado, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis, no seréis condenados. La actitud de la mujer todos sabemos que es de arrepentimiento, al menos es lo que nos dice el texto, porque gracias a Jesús, ¿qué es lo que ha hecho? Ella se ha dado cuenta de su pecado, lo ha comprendido y ha salido a su encuentro. Se acerca a Jesús, se pone a los pies de Jesús para mostrar arrepentimiento. No dice ni mu, no dice absolutamente nada. Es una manifestación muy grande, porque lo hace en presencia del pueblo, de gente que había allí presente con Jesús. Al derramar el perfume sobre los pies, lo que está diciendo que no es digna, no se siente digna, porque lo normal era derramar el perfume en la cabeza, no en los pies. Secando los pies con los cabellos, expresa también su amor, su humildad, y se queda no en primer plano, sino que se queda atrás. Y se queda atrás precisamente manifestando su indignidad. Ahí tenemos al fariseo que había invitado a Jesús pensando para adentro, hablando para adentro, no diciendo, ya sabéis que hay que llevar cuidado con lo que se habla para adentro, porque al que no le podemos engañar y el que nos conoce por dentro es el Señor. Ya sabéis que cuando empezamos la misa con el yo confieso, siempre empezamos de la misma forma. Yo confieso que he pecado mucho de pensamiento. Qué curioso, de pensamiento, para adentro. Piensa para sus adentros, ¿y a quién juzga? A Jesús. Si éste supiera quién es esta mujer, si lo supiera, y menos mal que dicen que es profeta. Pero Jesús, que es Dios y es más listo que tú y que yo, y que mira para adentro, que mira cómo estamos por dentro, que a veces no estamos bien por dentro, va y le cuenta una parábola, ¿no? Donde se trata un poquito de responder, pues, que quién ama más, ¿no? El gesto de la pecadora, al final, lo que expresa es un gesto de amor, pero de amor en mayúscula.
El amor es consecuencia del perdón. Y qué curioso, ¿no? Su causa. El amor es fruto del perdón. Ama, perdona y ama. Según la parábola, lo primero no es el amor, es el perdón. No es el amor de la mujer lo que ha comprado el perdón que recibe de Dios, sino es el perdón el que se va a constituir en fuente de amor. Por eso Jesús, ¿qué le dice a la mujer? Tu fe te ha salvado. Tu fe, el que has salido a mi encuentro. Y has salido porque has salido de ti. Me has buscado, te has postrado, has comprendido tu miseria, tu pecado, tu debilidad. Vete en paz. Estamos ante el paso más difícil de la persona pecadora. La fe llevó a la mujer a reconocer los pecados, le permitió aceptar el perdón. Esto no siempre se produce, ¿eh? 3 parábolas que nos hablan de misericordia, pero que nos hablan también de alegría. Ahí tenéis, el perdón no solamente es una cuestión de fe, es una cuestión también de libertades. Una oveja, una moneda, un dracma y un hijo perdido. Las 3 perdidos que se vuelven a encontrar. Y en los 3 casos se dice, se insiste en la alegría que se experimenta al recuperar lo que se ha perdido. El pastor, que va en busca de la oveja perdida, alegraos conmigo, le dice a los amigos, porque he recuperado, he encontrado la oveja que se me había perdido. Ya sabes que probablemente era la más fea, la más rebelde, casi con toda probabilidad la que no da leche, la que no tiene apenas carne, pero una entre 100 y va por la que se ha perdido. Porque todos merecemos la pena, todos somos recuperables, todos, a Dios nos da a todos una nueva oportunidad siempre. La moneda, el dracma, dice la mujer, alegraos conmigo. Le dice a sus vecinas, a sus amigas, dice, porque he encontrado la moneda que se me había perdido. La moneda, en lo que simbolizamos también el valor de las cosas materiales, de los bienes materiales con los que Dios también nos bendice. Y el padre de ese joven, de ese muchacho, que en dos ocasiones, dice aquello de, lo escuchamos el fin de semana pasado, dice, hay que alegrarse, dice, porque este hijo tuyo, porque este hermano tuyo se había perdido, lo hemos encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. En 2 ocasiones. Las 3 parábolas, en esas 3 encontramos una progresión. No es lo mismo una oveja que una moneda que un hijo, que una persona, que es lo más importante, la persona. Entonces va en intensidad creciendo ese discurso de Jesús, esa enseñanza de Jesús. Es mucho más importante en recuperar a una persona que recuperar una oveja entre 100. Mucho más importante, la persona. La alegría viene del perdón y la conversión es una consecuencia. Es un resultado del perdón. Los fariseos ya sabéis que no entran en esta óptica cuando critican a Jesús y le dicen aquello de ese como come con pecadores, se junta con los pecadores. Y Jesús al final, por lo que le está diciendo, dice, dad cuenta de la alegría de Dios, la alegría que Dios siente cuando acoge, cuando perdona, cuando recupera lo que estaba perdido. La alegría es importante también en el camino de la conversión. Las 3 parábolas tienen como objetivo, os he dicho hace un momento, la vuelta del pecador, pero la consideran desde puntos de vista diferentes, pero al mismo tiempo complementarios. La oveja y la moneda, como os he dicho, seres materiales, hay que ir a buscarlos. Ahí estamos en esa imagen, si queréis, de Dios que sale en busca, que toma la iniciativa de salir a recuperar al pecador, es la misión, he venido, dice, acordaros en el discurso del buen pastor, en el Evangelio de San Juan, también tengo otras ovejas que no son de este redil, también a esas las tengo que atraer, y habrá un solo rebaño, y habrá un solo pastor. Dios no quiere que se pierda nadie esta oportunidad del reino. El pecador no se convierte más que porque Jesús ha salido a su encuentro, ha ido a buscarle. Solos
nunca, nunca podremos llegar a abandonar la triste situación del pecado. Los cristianos tenemos claro que vamos de la mano de Dios. Ya sabéis que en la parábola del hijo pródigo es distinto. Ahí nos encontramos con un padre que sí, que se levanta, que espera al hijo, que lo abraza, que mata al ternero cebado, que lo viste, que hasta no le pregunta nada de su pasado. A mí esto me parece precioso. El padre no le preguntó al hijo dónde has estado, en qué te lo has gastado. No, es que no es momento de meter el dedo en la llaga. No deja al hijo terminar su confesión. Las dos primeras parábolas son la de la búsqueda y la tercera podemos decir que es la de la conversión, que es la de la vuelta, la del hijo pródigo. Jesús nos va a presentar ese juego de libertades, esa cuestión de dos libertades que intervienen en el perdón. La búsqueda del Padre, de Dios, que sale al encuentro del pecador, y la búsqueda del pecador que va al encuentro y a la acogida del Padre. En el perdón, en la conversión, en la fe, se tratará siempre de ese encuentro de estas dos libertades. El perdón, ya sabéis que no es humillante. El perdón no es humillante, no rebusca en el pasado. El perdón es un respeto mutuo de dos libertades que se encuentran, que se aman, que se quieren. El perdón también es no solamente una cuestión de fe, no solamente es una cuestión de libertades, sino que es una cuestión, ahí tenéis, para el presente, para hoy. Me lo habéis escuchado decir en más de una ocasión. Nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y esto, en las cosas del perdón, cobran toda su importancia y todo su sentido. Empieza ya. No lo dejes para mañana, porque probablemente sea tarde. En el episodio del buen ladrón, en el evangelista San Lucas, nos encontramos pues todos esos matices, ¿no?, que adornan esa experiencia del perdón. Imaginaros la escena, ¿no? Jesús clavado en la cruz con dos malhechores, los sumos sacerdotes, los escribas se están riendo de él. A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Cristo, si es el Hijo de Dios, el elegido. Y uno de los malhechores que estaba crucificado con él va a confesar su realeza, de la que todos se ríen, y va a decir aquello de acuérdate de mí cuando llegues, cuando estés en tu reino. Está proclamando rey, lo está reconociendo como rey. Estas palabras son fruto de la fe de un pecador arrepentido, al que Jesús le va a anunciar una salvación mucho más profunda. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El malhechor arrepentido confiesa su pecado, acepta su castigo. Acuérdate en ese diálogo que tiene con otro malhechor. Nosotros recibimos lo que merecemos, pero este no ha hecho mal a nadie. Defiende a Jesús en la cruz, da la cara por él. Al mismo tiempo proclama su inocencia mientras todos se ríen de su realeza, hace un acto extraordinario de fe. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús, ya sabéis lo que le responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. San Lucas insiste mucho en esto del hoy. Fijaros en el momento de cuando los pastores reciben la anunciación del ángel en Belén. Hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Acordaros cuando Zaqueo, se dirige Jesús a Zaqueo, allí subió al árbol, cuando va a su casa: hoy ha sido la salvación de esta casa. Hoy ha entrado la salvación en esta casa. O cuando Jesús entra en la sinagoga de su pueblo y lee aquellas palabras, aquel rollo del profeta Isaías: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de escuchar. No es casualidad que al final de la vida de Jesús, en la cruz, donde decimos que nos ha salvado por su muerte y por su resurrección, diremos a continuación, el Señor diga aquello de: hoy
estarás conmigo en el paraíso. El perdón es una cuestión para hoy, es una cuestión para el presente. Y termino con 2 textos rápidamente. El primero de ellos, el de Zaqueo. Jesús, en ese encuentro que tiene con este hombre, es un encuentro de conversión. Zaqueo, ya sabéis que ha sentido una llamada. A él le atrae Jesús, pues como le atrajo a aquella mujer pecadora que se acercó a Jesús, como le atrajo el buen ladrón, como tú y yo nos sentimos atraídos por Dios y decidimos salir a su encuentro. Lo precioso de este encuentro que tiene Jesús con Zaqueo, no solamente las artimañas que se arregla para salir, para ver a Jesús, sino el cómo Jesús le va a pagar a este hombre, le va a sorprender de una manera totalmente inesperada. Se invita a su casa. Esta no es efectivamente la manera que tenemos de tratar jurídicamente a los pecadores. Esta es la manera de Dios, que no juzga. Y ya, ahora sí termino con el paralítico perdonado. Es uno de los primeros milagros que hace Jesús, ¿acordáis? ¿Os acordáis en Cafarnaún, cuando Jesús está en la casa de Pedro y Andrés? Allí unos amigos llevan un paralítico, quitan las tejas, ¿no?, del techo de chumbre y descienden al paralítico. He querido seleccionar este texto porque en el perdón también es una cuestión que mueve los corazones. A veces tenemos que ayudar a un pecador a llegar al perdón. A veces tenemos que implicarnos en eso un poco. Por lo que he dicho hace un rato de no dejar en la estacada a nadie. Mira, lo vamos a pasar mal, vamos a sufrir un montón, nos vamos a llevar algún revés, pero merece la pena. Pero que no te diga nunca Dios cuando se encuentre cara a cara contigo: pensé en ti para esta persona y me diste en la espalda y me dejaste solo con esta persona. Yo tengo muy metido, ¿no?, en mi cabeza, en mi corazón, la pregunta que le hace Dios a Caín: ¿dónde está tu hermano? No dejemos en la estacada a nadie. Probablemente seremos mal vistos, probablemente nos juzgarán, hasta los nuestros, pero no abandonemos a nadie en el camino. Hagamos lo que hace Dios. Y ahora sí me callo, y lo hago con un texto que yo alguna vez lo suelo utilizar en la misa de la tarde, cuando no tenemos ningún santo, ninguna memoria obligatoria. Algún viernes he hecho esa plegaria segunda de la reconciliación. Es una plegaria preciosa que nos habla precisamente del perdón, de la reconciliación, ¿no? Dice: en una humanidad dividida por las enemistades y discordias, es una oración que estamos dirigiendo a Dios, sabemos que tú diriges los ánimos para que se disponga la reconciliación. Fijaros en este momento que estamos viviendo, ¿no?, cómo cobra también sentido esta oración. Por tu espíritu mueven los corazones de los hombres, dice, para que los enemigos vuelvan a la amistad, para que los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz puedes conseguir, Señor, atención, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Amén. Y nos despedimos con la oración del abandono del próximo santo, Carlos de Foucauld. Así que nos dirigimos a Dios diciendo: Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. He intentado perdonar a mi enemigo y no he podido, pues mis fuerzas y mi voluntad
no basta. Solo tú, Señor, podrás sanar mi corazón herido y romper estas cadenas que me atan. Solo tú, Señor, podrás sanar mi corazón herido y romper estas cadenas que me atan. Perdón, Señor, perdóname y dame tu gracia para perdonar.